Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. La memoria está siempre a las órdenes del corazón, decía el conde de Rivarol. Hoy recordamos al escritor francés porque hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas, pequeñas subidas o ya veremos qué subidas, porque el futuro del IBEX empieza a negociarse en este instante con una subida de 39 puntos, 4 décimas arriba. Empieza en los 11.114 y vemos que en toda Europa los futuros de las bolsas hacen lo mismo. Estamos viendo 3 décimas arriba en Italia, estamos viendo 2 décimas arriba en el Reino Unido, 6 décimas en Francia después del debate televisivo anoche ante la cercanía de las elecciones, y estamos viendo también en positivo al mercado americano, así que armonía. Tenemos el futuro del S&P 500 subiendo 8,5 puntos en 5.478 y además, pues hace un instante veíamos como las bolsas de Asia también acaban en positivo. Ha vuelto la tecnología, ha vuelto a bajar la volatilidad, ha vuelto por tanto la confianza en los mercados. Están descontados los riesgos geoeconómicos. ¿Cómo va el mundo? Enseguida actualizamos. ¿Y cómo va España? Enseguida saludamos a nuestro invitado capital. Hoy nuestro análisis de inteligencia económica se refiere a la economía española. Se ha publicado la Contabilidad Nacional, el Instituto de Estudios Económicos, este prestigioso think tank, ha publicado también su informe de coyuntura y su presidente, el presidente del IE, Íñigo Fernández de Mesa, será nuestro invitado capital. Le saludamos en unos instantes aquí en directo. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, en la que hoy nos van a acompañar Hermenegildo Altozano, Eduardo Abad y José Ignacio Gutiérrez. Renfe les ha ofrecido esta sección. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Y la Unión Europea ha iniciado ya las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, Miguel. Efectivamente, eso supone un hito histórico al producirse tan solo 2 años después de que solicitasen su ingreso en un contexto marcado por la invasión rusa, pero que al mismo tiempo le supone un camino difícil. La viceprimera ministra de Ucrania, Olga Stefanishyna, asegura que tiene mucho trabajo por delante para implementar todas las reformas que les pide la Unión, pero que da moral a su pueblo. Por su parte, la ministra de Exteriores belga, Hadi Alaviv, que es presidenta de turno del Consejo, asegura que el 25 de junio entrará en la historia de la Unión. El proceso de adhesión, dice, que ha comenzado, va a ser exigente, requerirá una dedicación continua a las reformas de ámbitos cruciales como el Estado de Derecho, la reforma judicial, la lucha contra la corrupción. Animamos a las autoridades ucranianas a seguir demostrando su firme compromiso político con las reformas europeas que ha mostrado hasta la fecha. El primer ministro de Moldavia, Dorin Rocean, asegura que su país ve el futuro dentro de la Unión y que no escatimará esfuerzos para alcanzar ese objetivo. La Unión dice que ambos países están en vías de alejarse de la influencia de Rusia y de integrarse más en Occidente. En la Unión se mira con atención el escenario político francés. Las elecciones del fin de semana se acercan. Anoche en el debate televisado, importante choque en clave económica de los 3 principales candidatos. El primer ministro, Gabriel Attal, ataca las propuestas de la ultraderecha y también las del bloque de izquierdas. Considera que aumentarían aún más el déficit público, por el que la Comisión Europea abrió un expediente a Francia la semana pasada. Afirma que la rebaja del IVA sobre los productos energéticos que propone Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, dejaría un agujero adicional de 5.000 millones de euros. Quien habla es el primer ministro francés actual, el señor Attal, dice que podemos bajar o suprimir el IVA, podemos aumentar el gasto, podemos bajar o suprimir ciertos impuestos, subir el salario mínimo a 1.600, 1.700, 1.800, ¿por qué no a 2.000 euros al mes? Dice que la diferencia entre mis adversarios y yo es que yo soy primer ministro y no quiero mentir a los franceses.
No puedo prometerles la luna, hacerles creer que todo se puede pagar por arte de magia. El favorito del partido del Le Pen, Jordan Bardella, asegura que recuperará la caída de ingresos al eliminar una exención de impuestos a las grandes navieras, con una nueva tasa a los beneficios de las empresas energéticas y con un recorte, ojo, de la contribución que hace Francia a la Unión Europea. También propone elevar la edad de jubilación a los 66 años. Planteo esta propuesta porque es de justicia social. Encima hay una dimensión progresiva de la edad de jubilación a los 62 años con 42 cotizados. Así que he escrito el ejemplo que han mencionado. El resultado es, si empiezas a trabajar a los 24, te jubilas después de 42 años, lo que significa hacerlo a los 66. Por el bloque de izquierda, Manuel Bompar, el coordinador de la Francia Insumisa, asegura que ningún estudio apunta a que el programa económico del Frente Popular pueda destruir empleo. Recuerda que en España el salario mínimo ha subido un 30% en los últimos 4 años y que se han creado 800.000 empleos. En España, Cepime alerta que a las pymes les va a costar 40.000 millones de euros la potencial rebaja de jornada laboral a 37 horas y media semanales. Lo considera perjudicial para las pymes y se ignora la productividad y la negociación colectiva. Además, dice su presidente, Gerardo Cueva, que la productividad está amenazada por algunas reformas del gobierno, un indicador que acumula 5 trimestres consecutivos de caídas y que está todavía un 2% por debajo del nivel de 2015. Las asociaciones agrarias, Asaja y Coag, también critican la reducción de la jornada laboral por considerar que se hace de espaldas al campo y sin tener en cuenta la realidad y las dificultades del sector. El gobierno, que ya ha confirmado cómo va a recortar progresivamente los beneficios del bono social eléctrico, 7,5 puntos porcentuales por trimestre. Así, lo que hará que en julio del 25 estén en un 35% para los consumidores vulnerables y en un 50% para los severos. El gobierno señala que los actuales descuentos del bono social, que es del 65% y del 80%, se mantienen hasta el 30 de septiembre, coincidiendo con la temporada estival y el incremento del consumo. Y en la agenda de hoy, que tenemos, Sara Bot, buenos días. Muy buenos días, Tuda, y miércoles ya tenemos el dato muy importante que nos llega de Alemania y es el índice GfK de clima de consumo de julio, que atención sale peor que lo esperado y que el dato del mes anterior. En Francia conoceremos el de confianza del consumidor de junio. Italia emite deuda con varios vencimientos. En Estados Unidos se conocerán datos de permisos de construcción, ventas de viviendas nuevas, inventarios de crudo y destilados y, lo más importante, el resultado de las pruebas de estrés a los bancos de la FED. Y hoy se celebra en Madrid la primera edición del Congreso Mundial del Aceite de Oliva. Luis Vicente, vamos a escuchar al presidente del IE para que nos cuente cómo ve la Spanish Economy y ojo porque dice que la inflación va a tardar en bajar. También alerta de la baja productividad, pero ya sabes, si la productividad quieres aumentar a Sara Bot deberás contratar. Jeje. Chao. Chao, gracias, querida Sara. Y en la agenda de hoy recordamos también a nuestros oyentes y espectadores por YouTube que tenemos una edición especial de Capital Mobility desde el ICEX a partir de las 9:30 de la mañana. Ahora información del tráfico en conexión con la DGT. Enrique Merchán, buenos días. Buenos días, en este momento estamos muy pendientes de un accidente en Burgos que provoca el corte total de la 1 a la altura de Madrigalejos del Monte en sentido a Madrid. Se encontraron en la ruta alternativa debidamente señalizada. Además, también otro accidente dificulta la circulación en Alicante, en la A70, a la altura del aeropuerto, en dirección a la capital alicantina. Al margen de los accidentes, las dificultades habituales de acceso a las grandes ciudades. En Madrid, lo más complicado en este momento sería la 4 en el entorno de Pinto y Butarque, y también dificultades en A42 a la altura de Parla. También en Barcelona las retenciones habituales en el acceso, sobre todo B23 y A2 a la altura de Molins de Rey, y ya en Córdoba encontrarán retenciones en la A4 en el entorno de Villafranca de Córdoba en sentido a Sevilla. Mucha precaución en todas esas vías. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Qué es ir más allá?
Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Estás siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Damos la bienvenida a Capital Radio a nuestro invitado, don Íñigo Fernández de Mesa, es presidente del Instituto de Estudios Económicos, uno de los más influyentes think tanks sobre la economía española, bueno, y del mundo. Don Íñigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Si de la española hablamos, lo que parece sorprender a todos es que se está comportando mejor de lo que se esperaba. ¿A usted también? Bueno, yo creo que la economía española efectivamente tiene rasgos positivos y luego también tiene algunas sombras que son preocupantes y que hay que tratar de corregir. Como positivo, merece resaltar que ese primer trimestre hemos crecido al 0,8. Nosotros en el Instituto hicimos nuestras previsiones, revisamos nuestras previsiones con un crecimiento del 2,3, lo cual significa que vamos a crecer mucho más que la media europea. Y el ritmo de creación de empleo está siendo por encima del 2% y si las cosas siguen así, pues acabaremos el año con un paro del 11%, que es una reducción significativa respecto de hace unos años, pero al mismo tiempo es el doble que la media de la Unión Europea, ¿no? Pero yo destacaría tres retos de España para que el crecimiento sea sostenido. En primer lugar, la renta per cápita de España respecto a la media de la zona euro se ha agrandado nuestro diferencial a peor desde antes de la pandemia. Esto se debe a que nuestro crecimiento ha sido insuficiente en comparación con el aumento de la población, que ha sido bastante importante y, por tanto, el crecimiento no ha sido suficientemente alto como para aumentar nuestra renta per cápita, que al final es lo que mide el bienestar de los ciudadanos. En segundo lugar, nos preocupa mucho que el diferencial de inflación respecto de España, respecto de Europa, es importante. Y eso se debe a que España es una economía de servicios y reducir la inflación de última milla, que llaman el Banco Central, se hace más complicado porque depende mucho de la moderación salarial. Y el tercer gran desequilibrio que tenemos en España es el déficit público. Sigue siendo muy alto, estimamos que este año cerraremos el déficit público en el 3,4%, pero ojo, que el año pasado, con un déficit público del 3 largo por ciento, tuvimos un crecimiento nominal del PIB del 7,5%. Es decir, que lógicamente, conforme crezcamos menos y la inflación sea menor, va a ser más difícil, si no se hace un ajuste, mantener el déficit público a raya. Por tanto, yo creo que estas son las principales cosas positivas y cosas negativas. En España hemos crecido mucho, estamos creciendo mucho también por el efecto de los servicios, especialmente el turismo, y por el consumo público. No sabemos si el turismo va a ser capaz de mantener estos ritmos de crecimientos en el medio plazo y tampoco el consumo público. Por tanto, es muy importante activar la inversión, que es la otra variable que no se ha comportado bien en España. En la inversión está 3 puntos por debajo de la pandemia, de antes de la pandemia, mientras que en Europa ha aumentado. Es decir, que la inversión es el otro gran tema pendiente que tenemos y que sin inversión no hay aumento de la productividad y no puede haber aumento de los salarios reales. Sí, precisamente sobre la inversión es un elemento crucial sobre el que nos gustaría conocer su opinión con un poco más de detalle, porque venimos de varios trimestres de contracción, es decir, la inversión se ha retraído en España. Ahora, en el primer trimestre, parece que ha
se ha despertado, pero a menor ritmo que el propio crecimiento del propio PIB. ¿Qué está pasando con la inversión en España, a su juicio, don Íñigo? Bueno, la inversión en España efectivamente pues se ha reducido significativamente, y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Nosotros creemos que la inversión no acaba de despegar por varias razones. En primer lugar, porque se ha producido en los últimos años un aumento de los costes muy significativos, es decir, se ha producido un aumento de los costes laborales. El salario mínimo, por ejemplo, pues ha aumentado un 50%. Se ha producido un aumento de los tipos de interés para controlar la inflación, y se ha producido sobre todo un aumento importantísimo de los costes de carácter fiscal. Es decir, en España ha sido el segundo país que más ha aumentado su presión fiscal desde la pandemia, y fundamentalmente el 80% del aumento de la presión fiscal ha recaído sobre las empresas. Y posiblemente todas estas razones, no hay ninguna que lo explique, pero será el conjunto de todas ellas lo que hace que a las empresas pues prefieran utilizar sus beneficios para repagar la deuda y no para invertir, porque consideran que la inversión pues no es lo suficientemente rentable como para usar los beneficios e invertir. Es decir, prefieren disminuir la deuda, y sí es cierto que nuestras empresas y nuestras familias a nivel global pues tienen una posición financiera sólida, pero a nivel de inversión pues está retrayendo mucho. En el corto plazo tenemos una propuesta de reducción de jornada laboral del gobierno. Cepime avisaba ayer que el coste calculado para las pymes podría estar en torno a los 40.000 millones de euros. ¿Qué efecto podría tener en las empresas esa reducción de la jornada laboral? Bueno, esto es una medida que aumenta los costes de las empresas. Nosotros en COE estamos analizando cuál está siendo el impacto de todas estas medidas, sobre todo en la pequeña empresa y en la microempresa, porque lo que hemos observado es que el número de pequeñas empresas de menos de 5 trabajadores ha disminuido y se siguen disminuyendo respecto antes de la pandemia. El empleo se está creando por las empresas medianas y grandes. El empleo no se está creando en las empresas pequeñas, se está destruyendo empleo. Y precisamente esas medidas sobre las que tienen impacto sobre la pequeña y muy pequeña empresa, que es la base de nuestra estructura del tejido productivo. Yo creo que son medidas que efectivamente generan una mayor carga sobre las empresas, y al final pues son una de las razones que explican por qué no se invierte y por qué la productividad es tan baja. En el lado de lo positivo, ¿situaría usted, don Íñigo Fernández de Mesa, el acuerdo por fin entre PSOE y Partido Popular para desbloquear nombramientos en la justicia, que afecta pues a muchas instituciones del Estado y puede que a más que instituciones judiciales? ¿Esto traerá algo más de escenario favorable para la inversión, sobre todo para la extranjera, en términos de seguridad jurídica? Yo creo que el mensaje es muy, muy positivo. Es decir, todo lo que sea un acuerdo institucional entre los grandes partidos que aseguren estabilidad, que aseguren un marco estable, y la independencia de la justicia es absolutamente un valor fundamental para el desarrollo empresarial. Creemos que es un gran acuerdo y es muy, muy positivo para la inversión y para las empresas y para tener un marco jurídico estable. Hablando del segundo semestre del año, ¿qué expectativas hay de que las cosas sigan en positivo para la economía, se recuperen para la inversión? Bueno, y abordemos ese reto pendiente también que ha señalado usted, el de la mejora de la productividad. Bueno, la productividad es algo que no se mejora de la noche a la mañana. Depende de muchas medidas, como el favorecer la inversión, el tener una política de formación, política educativa tendente a mejorar, digamos, la calidad de la mano de obra. El tener trabajos de más calidad pues implica también tomar medidas de todo tipo, ¿no? De estabilidad jurídica, etcétera, ¿no? Es decir, es algo que no se mejora de la noche a la mañana. Nosotros somos relativamente optimistas en el medio plazo en España, salvo que el gobierno implemente medidas que hagan imposible el desarrollo empresarial. Es cierto que estamos creciendo en gran parte por el tirón del turismo. Es difícil que año tras año se batan los récords que se vienen batiendo, y también el consumo público está teniendo mucho que ver en este crecimiento económico. Pero es cierto que hay variables que pueden, digamos, compensar una caída de esas dos variables, para la redundancia. En primer lugar,
Vemos que el sector de la construcción es un sector que tiene unos indicadores de confianza muy elevados, aunque es cierto que los visados de obra este año no están siendo buenos. Pero puede significar que el año próximo el sector de la construcción pues tenga un efecto equilibrador en caso de que, aumentando la inversión en construcción, en caso de que el turismo pues no sea tan brillante como este año. Y el propio consumo privado tiene margen para crecer porque el ahorro está en máximos históricos. Es decir, que hay variables que pueden ayudar a compensar una caída de las fuentes de crecimiento de este año, pero para ello también hay que implementar las políticas económicas adecuadas. Si se hace una mala política de vivienda que digamos que hace imposible el desarrollo de nuevas viviendas residenciales, pues entonces el tirón del sector de la construcción pues no se producirá, ¿no? Y si no se genera una certidumbre económica, pues igual el consumo tampoco despega, ¿no? Es decir, que yo creo que hay variables que pueden ayudar a compensar las fuentes de crecimiento de este año si no son tan buenas el año próximo, pero para ello hay que tener una política económica razonable. Sí, en esa línea iba la última pregunta que deseo trasladarle como presidente del Instituto de Estudios Económicos. Ya sabe que hay no sabemos si es un globosonda lanzado por el gobierno para reformar la ley de propiedad horizontal, que las comunidades de vecinos, decía ayer la ministra, tengan voz y voto a la hora de autorizar o no la instalación de viviendas turísticas. Está relacionándolo con el problema de la vivienda, pero ¿usted qué piensa como solución? Bueno, nosotros creemos que ese es un tema que efectivamente tiene que tener una regulación, que no se puede, tratar de forma superficial, pero al mismo tiempo, que el regular las viviendas turísticas no es una medida que va a solventar el problema de las viviendas. El problema de las viviendas es un problema de oferta y es un problema de demanda. Es un problema de oferta porque en España se están creando 200.000 hogares al año. Si a esto añadimos la necesidad de otro tipo de construcción de carácter turístico para oficinas, pues a lo mejor tenemos una necesidad de unas 300.000 viviendas al año y se están construyendo 100.000. Es decir, hay un déficit importante de viviendas. Por tanto, hay un problema, en primer lugar, de oferta, es decir, y se necesita aumentar la construcción, y para eso los costes de la fabricación del suelo tienen que disminuir, se tiene que mejorar también la oferta de suelo, es decir, que hay una serie de medidas que tienen que ir encaminadas hacia el aumento de la oferta. En segundo lugar, también hay un problema de demanda. Los principales demandantes de vivienda son los jóvenes, y los jóvenes tienen que aportar un 30% del valor de la vivienda, y eso es mucho dinero. Es cierto que el ICO ha dado garantías para facilitar que al menos el 10% tengan una garantía del ICO, y con ello se tenga que disminuir la cantidad inicialmente que aportan los jóvenes. Lo que pasa es que sigue siendo una cantidad muy importante y hay que tomar medidas y ayudas y apoyo para los jóvenes para que puedan, tener este acceso a la vivienda. El IVA, por ejemplo, de las viviendas es de un 10%, que es muy significativo, y eso lo tienen que aportar los jóvenes a la hora de comprar la vivienda. Hay que tomar medidas por el lado de la demanda y también hay que implementar políticas encaminadas al aumento de la oferta de vivienda social, y desde el Instituto nosotros siempre hemos apostado porque se desarrolle un parque público de viviendas en alquiler, que creemos que es viviendas sociales en alquiler, que es una forma mucho más efectiva de ayudar a la gente joven, pues porque una vivienda puede servir a varias familias, en el sentido de que cuando se supere un nivel de renta, pues se pone a disposición de otra familia. Si se cambia de lugar de residencia, pues también se puede cambiar el lugar de la vivienda social en alquiler. Es decir, que hay que ir por esta vía, que además es por la vía que se está yendo en la mayor parte de los países europeos. Pero en cualquier caso, el mundo de la vivienda es un mundo que yo creo que debe ser una prioridad para cualquier gobierno. Don Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos. Gracias por compartir su visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día. Muchas gracias y buenos días, Luis. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Capital Radio. Siente la economía. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en esta mesa de trabajo pues nos hemos sentado para comentar, para dar contexto a las historias del día con Hermenegildo Altozano, abogado y socio en Pins & Masons. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Muy buenos días. Buenos días, Luis. Bienvenido. También con Eduardo Abad, expresidente de UPTA. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Buen día, buenos días. Vos días. Moito calor. Que tú eres gallego, ¿no? Mucho. Por un momento me confundiste. Gallego, muy gallego además, como decía Rajoy, y muchos gallegos. ¿Cómo se dice bienvenido en galego? Benvido. Benvido, pues benvido, Eduardo. Bienvenido José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues bien, vamos, ¿no? Yo creo que dentro de una cierta alegría después de lo acontecido ayer desde el marco político, ¿no? El acuerdo para por fin desbloquear nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial y mucho más allá, porque esto, veámoslo en su contexto. No solo se refiere al órgano de gobierno de los jueces. Esto, en teoría, debe desbloquear nombramientos pendientes. Hermenegildo, tú nos puedes ayudar en prácticamente instituciones, casi todas las instituciones claves del Estado. Bueno, fundamentalmente en el Tribunal Supremo y en una serie de órganos judiciales que son muy relevantes. Yo creo lo más... Es muy fácil hacer críticas a toro pasado y, sobre todo, comentar las interioridades de los acuerdos, pero yo creo que lo importante es el resultado, y el resultado es el desbloqueo de nombramientos que eran clave en órganos judiciales que por parte de personas que han acreditado su solvencia y su independencia. Entonces, bueno, yo creo que el acuerdo va a hacer algo muy importante, que es reforzar, esperemos, la independencia del Poder Judicial. Y luego, si se avanza en el sistema de elección del órgano del gobierno de los jueces, y son los jueces y magistrados quienes eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ya sería la bomba. Pero hay un compromiso para que así sea, ¿no? Sí, lo que pasa es que los compromisos, cuando no se plasman en el Boletín Oficial del Estado y no hay una obligación específica de alcanzar, si yo me comprometo a negociar o me comprometo a aprobar en el futuro la Ley Orgánica del Poder Judicial anterior a la existente, que era la de 1870, tenía un carácter provisional y duró 100 años. Entonces, todo lo que pueda estar en una disposición adicional, en una disposición transitoria, pues mientras no se plasme en una norma específica, no tiene ningún tipo de valor. ¿Qué visión tenéis, qué percepción tenéis, Eduardo? Pues la verdad es que siempre es bueno tener un acuerdo entre el principal partido de la oposición y el gobierno.
y sobre todo después de 2 años, ¿no? La rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo decía el portavoz del Partido Popular que es el principio de una amistad personal entre el ministro y él. Llevaban 2 años negociando, ¿no? Y llevaban 2 años acostado, pues diciendo y reuniéndose todas las semanas diciendo lo mismo, ¿no? Hoy tampoco toca el cerrar este tema. Yo creo que es una prácticamente obligación que Europa ha puesto encima de la mesa. Creo que además esto tiene una deriva también para otro tipo de acuerdos que van más allá puramente del ámbito judicial. Creo que en el ámbito también europeo, antes lo estábamos comentando a micrófono cerrado, pues prácticamente está todo resuelto, quiénes van a ser, quiénes no. Las elecciones francesas tienen una incidencia fundamental y por lo tanto todo lo que sea acelerar el proceso para tener los acuerdos entre los partidos que evidentemente tienen la relevancia y la importancia en Europa y en España es bueno para el país y es bueno para la estabilidad económica, estabilidad jurídica y estabilidad también para los ciudadanos. Porque tiene lógica pensar, José Ignacio, tú tienes experiencia europea, que esto no es una coincidencia con los nombramientos de las instituciones europeas, ¿no? No. Precisamente yo creo que este acuerdo se ha logrado por la presión que ha supuesto. Lo comentábamos antes. Yo creo que lo que ha ocurrido es que, dado el panorama europeo, las inminentes elecciones francesas, los 3 grandes partidos europeos necesitaban cerrar los acuerdos de la Comisión Europea, los principales cargos. Yo creo que están todos, tanto los comisarios, las vicepresidencias, está todo prácticamente acordado, pero ahí a España se le ponía unos deberes, y es que tenía que resolver la situación del Poder Judicial en España, y si no se quedaría fuera. Y yo creo que esto aceleró de manera desde el fin de las elecciones europeas hasta ahora. Hay que decir que la videoconferencia donde se acuerdan todos estos repartos de cargos europeos es ayer mismo, por la mañana. Con lo cual, qué casualidad, ¿no? No, la casualidad es que el conjunto yo creo que los principales líderes europeos había dicho algo muy claro, a los dos, tanto al Partido Popular como al Gobierno: o lo resolvéis o estáis fuera del reparto de poder en la Unión Europea, con lo que eso conlleva. Son 5 años, aunque bueno, a mitad de camino a veces se vuelve a negociar, y lo que ha ocurrido es que había que cerrar ese acuerdo ya, y esa ha sido la cuestión. Además hay otro, por lo que afecta al sector financiero, hay una variante muy interesante, y es que nombrar al presidente del Banco de España, al gobernador del Banco de España, ¿no? Perdona, al gobernador y a la subgobernadora o subgobernador, ¿no? La subgobernadora vence en septiembre. En septiembre también, y es que no solamente ello, es que en el comité del Banco Central Europeo estamos sin voz ahora mismo, ¿no? Con todo lo que tendremos que de aquí a final de año decidir. Sin voto estamos, literalmente, ¿no? Perdona, sin voto. Tienes voz, pero no tienes voto. Entonces será también prioritario, ¿no? Yo creo que estos meses que quedan hasta final de año se tiene que decidir en política monetaria desde el Banco Central Europeo temas claves, como puede ser una posible bajada, y ahí hay que decidir bajada de tipos, y hay que tener voto también al momento en que llegue esas circunstancias. Que el equilibrio de poder de halcones palomas en el Banco Central Europeo no está tan claro ahora mismo. Sí, yo la pregunta que os lanzaba es, efectivamente, ¿hasta qué punto esto desbloquea también otros nombramientos? El del gobernador del Banco de España es quizá ahora el más urgente e importante, porque ahora mismo no está en funciones la subgobernadora, Margarita Delgado. ¿De quién se habla quién creéis que puede ser la persona que asuma esa responsabilidad? Porque hemos visto muchas quinielas, yo he escuchado mucho hablar de Óscar Arcel, que es el director general de Economía del Banco Central Europeo, por lo tanto alguien que ya sí tiene una experiencia desde dentro. No sé, en vuestras quinielas, en vuestras libretas, veo que José Ignacio está consultando la suya, si tenéis alguna persona o es muy difícil todavía saber eso. Vamos a organizar una porra, que está ahí, con esto de la Eurocopa, entonces hacemos un combinado, como haces en Big Win, un combinado de resultado de los octavos de final, con nombramiento del gobernador y subgobernadora del Banco de España. Metemos también presidente de la CNMV y presidente de la CNMC. Sí, de hecho hay 5 vocales pendientes que ya caducaron a finales del año pasado en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, sin nombrar. Más las nuevas, el presidente y nuevas autoridades de la Comisión Nacional de la Energía. De la energía, efectivamente. Que se desgajó esa competencia de la CNMC y está inalvis todavía. Totalmente, ¿no? Sí.
O sea que hay un montón de tareas pendientes. Aquí hay una agencia de colocación de primeras figuras en marcha, por fin, ¿no? Yo creo que en pocas semanas vamos a ver todos que esto se soluciona de forma prácticamente milagrosa, ¿no? Y creo además que es necesario solucionar estos problemas y estos nombramientos que han vencido y que ya han vencido hace mucho tiempo, entre otras cosas porque Europa está exigiendo también que se termine de definir y se termine de complementar algo que es lógico y que es natural. Aquí de lo que se trata es que todo llegue a las elecciones francesas con ordenado el panorama político interno español, el panorama político interno europeo, y que todo esté resuelto antes de que se produzcan lo que es previsible en Francia y que puede llevar al traste con la hoja de ruta marcada por los europeístas y por, lógicamente, la Unión Europea. Tienen un problema, tenemos un problema. Vemos que Italia parece que ha cambiado literalmente de rumbo, no sé, Italia es el país quizás que mejor hace el windsurf, que va buscando más los vientos y más tuerce la tabla cada vez que hay determinadas cuestiones, y en Italia ha cambiado. Yo creo que precisamente un cambio de gobierno a un gobierno más radical en Francia puede ser un riesgo. No se quiere que incida en políticas europeas de una forma contundente o que pueda tener un cambio en esa ruta, ese cambio de gobierno, y eso conlleva pues que dejar todo cerrado. Yo creo que es lo que se ha trabajado desde las elecciones europeas y desde la convocatoria de elecciones para ese 4 de julio, que tiene doble vuelta. Habrá que ver también el tema francés. A mí la doble vuelta siempre me desconcierta mucho en Francia, lo tengo que decir así. Los sondeos de poco sirven porque luego cambia todo. Pero sí es verdad que la cohabitación parece que puede ser compleja y entonces, bueno, pues no está Europa ahora mismo en este momento en ninguna de sus frentes como para que perdamos el rumbo. Yo creo que el cambio del gobierno de Meloni ha sido importante. Gobernar, yo siempre lo digo, gobernar es realidad y eso hace cambiar mucho el discurso a la acción, Y bueno, yo creo que en el caso español yo creo que vamos a tener una gobernadora del Banco de España, yo creo, y estoy perdido quién puede ser el subgobernador, ¿no? Yo tengo un nombre que es Montserrat Martínez ahora mismo, que es vicepresidenta de la Comisión Nacional de... Saltaría de la CNMV al Banco de España. Muy posiblemente, y parece ser que suena como una posible gobernadora. Os adelanto cómo vienen las bolsas y continuamos en la gran tertulia de la economía. Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Si os preguntáis cómo vienen las bolsas este miércoles, pues después de que la tecnología volviera a Wall Street, pues ha vuelto la gente al mercado, a la confianza, la volatilidad ha vuelto a bajar y las bolsas vuelven a subir, y lo que tenemos en la escena europea pues es de nuevo un escenario de subida. Y ahí tenemos el futuro del IBEX subiendo a estas horas 58 puntos, es un 0,5%, incluso con hueco alcista podemos abrir hoy. Lo que ayer bajó se puede abrir hoy justo en el primer movimiento, está en los 11.100 justos. Y en toda Europa se ve este escenario también de confianza. En Francia, que estamos hablando de ella, la subida es mayor que la de España, 7 décimas lo hemos subido a Alemania. Y en Estados Unidos, pues nada, más subidas a otro máximo histórico. Seguramente iremos hoy al SP. Ahora mismo sube 2 décimas, está en 5.478. Veo en las pantallas de XTV. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es.
Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Pues sí, parece que a Europa le han entrado las prisas por cerrar algunas cosas ante los desafíos grandes y potenciales cambios que tenemos delante. Nos preguntábamos si en España, además del desbloqueo de los nombramientos judiciales, también se iban a producir en otras importantes instituciones del Estado. Incluso, ¿puede haber algún cambio en la política del gobierno que permee en lo que en el Parlamento se debate, en cómo se tramitan las leyes? ¿Puede haber algún cambio, como denuncian a veces los socios de investidura del gobierno, de que entienden sus socios que ha cambiado de socio el Partido Socialista, que ahora, al modo de la gran coalición que en Alemania gobernó tantos años, es lo que empieza a dibujarse en España? ¿Eso afectará a cosas como el diálogo social, en el que de nuevo el gobierno parece saltarse el acuerdo entre empresarios y sindicatos y va a imponer una reducción de jornada laboral? ¿Qué opináis? Yo creo, fíjate, una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que te hacen, ¿no? Entonces yo veo muy difícil que haya ahora mismo una alteración de esa aritmética parlamentaria. Es verdad que le va a costar al gobierno sacar de determinados proyectos y va a perder muchas votaciones, pero ya se ha visto que eso tampoco tiene una relevancia particular, sobre todo cuando tú puedes gobernar con decretos, no digo decretos leyes, digo con decretos que desarrollan leyes que ya están en vigor. Entonces, a quien habla de un escenario electoral en octubre, a mí me parece complicado. Yo creo que hay que poner en la ecuación lo que pueda ocurrir con Junts per Catalunya y con la Generalitat y con las catalanas, ¿no? Con las catalanas. Yo veo más posible una repetición electoral en Cataluña que una convocatoria de elecciones generales en España. Y luego, por otra parte, yo creo que el hablar de una gran coalición, cuando ha habido un acuerdo puntual sobre instituciones donde tradicionalmente se ha llegado a un acuerdo entre grandes partidos, me parece que es una butad, ¿no? Todo lo que ha dicho el Rufián, ¿no? Que si ha habido y que estamos ante la gran coalición o que si hay cambios, en absoluto. O sea, esto va a seguir como ha seguido hasta ahora. Y yo creo que el hecho de que venga impuesto por Europa no es otra cosa, si es que viene impuesto por Europa, que parece que sí. Yo creo que no es otra cosa que lo que es reflejar lo que ha sido la realidad de España de los últimos 40 años, que los cambios radicales siempre han venido impuestos desde el exterior. Eduardo. En el ámbito español está claro que todo está sujeto a lo que pasa en Cataluña. Hoy empezaba, de hecho, la cuenta atrás, ¿no? La cuenta atrás de 2 meses prácticamente para a ver si hay investidura o no. Yo tengo claro que habrá presidencia siempre y cuando el presidente sea ella. Eso lo tengo absolutamente claro. Y si no, habrá repetición de elecciones. El que esto tenga un reflejo desde el punto de vista electoral en el ámbito del Estado, pues sinceramente me parecería una verdadera burrada en estos momentos en los que económicamente todos los indicadores, pese a los fatalismos que decían que España estaba encallada y que iba a ir de una forma a remolque económicamente, estamos viendo que se están batiendo récords de todo, desde todos los puntos de vista económicos. Y luego es cierto que las 37 horas y media la patronal evidentemente no ha querido firmar el acuerdo. Fijaros, sin embargo, los convenios colectivos a nivel nacional y los convenios que se aplican en las comunidades autónomas básicamente ya están en 37 horas y media. Ya es una realidad que existe. O sea, no nos estamos inventando nada. Lo que tenemos que irnos seguramente será a reducir la jornada laboral todavía más. Hoy estaba leyendo las declaraciones de Cepime, claro. Sí, 40.000 millones de euros coste calculado de impacto en las pymes. Eso es lo que dice Cepime, ¿no? Yo, de verdad, que a mí me gustaría, de verdad, que dieran los datos de cómo calculan las pérdidas en el impacto de las pymes. Porque aquí lo que tenemos que hablar es de productividad. Y la productividad no se calcula sobre las horas de trabajo de los trabajadores. Se calcula sobre la productividad de los trabajadores. Bueno, pero también las horas son relevantes. Hablas en las cotizaciones. La contabilidad nacional lo calcula desde sobre el punto horas. de vista del cálculo de productividad también. Sí, pero la productividad no quiere decir que trabajando sin duda, 12 horas seamos más productivos que trabajando 7. Y es más. Trabajando 12 horas... ¿Sabes cuál es el problema? Que llevamos 40 años a 8 horas.
Es que estábamos trabajando en un momento determinado donde hace 40 años se tenía que trabajar 8 horas al día para completar una jornada, y hemos avanzado tecnológicamente de forma desmesurada desde el punto de vista de la forma de trabajar, de desarrollar la actividad de las empresas, los empresarios. Se ha transformado el mercado de trabajo. Por eso ha crecido la economía. Claro, pero por eso no podemos estar en las 8 horas. ¿Pero por qué no? Porque lógicamente no tiene ningún sentido. Pero ¿cuál es el fundamento para que sean 37,5 en lugar de 40, por ejemplo? ¿O por qué no vamos a 23? El fundamento es porque ahora mismo ya estamos en 7 horas y media reales. Pues entonces dejarás en manos de empresarios y trabajadores, que son los que conocen la realidad y las necesidades, sin interferencia de un tercero, que es el decreto ley. Mi punto es el siguiente. Si tan bueno es reducir jornada, ¿por qué no vamos a las 10 horas? Si tan bueno es reducir jornada... Y si no tiene nada que ver la reducción de jornada con la productividad, ¿por qué no ponemos 5 horas? Insisto en que llevamos 5 años con jornadas laborales de 7 horas y media. Porque ya las han pactado los empresarios y los trabajadores. Pero es que claro, es el diálogo social. El diálogo... No estoy defendiendo al gobierno, ¿eh? No, pero yo te Saltarse el diálogo social, bajo mi punto de vista, es un error. Es que vamos a ver, si tú eres capaz en relaciones voluntarias entre personas libres de establecer cuál es el número de horas que se trabajan, perfecto. Y cada empresa tiene su realidad y hay determinados sectores de actividad, consultoría, abogacía, etcétera, que requieren mayor número de horas. ¿Por qué? Pues porque es la realidad, o en algunos casos la restauración, etcétera, y tienes que ajustar esa realidad normativa a lo que quieren las partes. Lo que no tiene ningún sentido es que te llegue un paracaidistas desde fuera, entrando a romper ese diálogo social, porque hay un condicionamiento ideológico que eleva a la categoría de tabla de la ley, como si hubiera venido Yahvé y le hubiera dicho que tienen que ser 37 horas y media. Entonces mi pregunta es, si es como el salario mínimo, si tan bueno es el salario mínimo, ¿por qué no lo ponemos en 10.000 euros? Si tan buena es la reducción de jornada, ¿por qué no ponemos 20 horas? ¿Cuál es el fundamento? El sacar el dedo al aire, los dígitos oscilantes y decir más o menos 37 horas. José Ignacio no se ha pronunciado. No, vamos a ver, yo lo que creo que el diálogo social es básico y no se debe excluir a nada ni a nadie y no debe tomarse las decisiones y sobre todo el planteamiento de los ultimátum que parece que están de moda ahora no es la forma para negociar y yo creo que esto es fundamental. Y lo dices como sindicalista. Y además como sindicalista. Es que en nuestro sector todas las negociaciones, ahora mismo hay una negociación abierta en el sector financiero en materia de retribución, donde la oferta que ayer se nos puso encima de la mesa ya era un 11% de retribución, que era el punto donde estábamos encallados, digamos. También hay que determinar la forma, es decir, yo creo que ahora mismo no estamos tanto en la discusión de cuál es la jornada laboral, sino cómo llegamos a esa reducción de la jornada laboral. Y yo creo que es el matiz de negociación pero claro, si en una negociación se excluye a una de las partes por decreto, el problema es que la negociación no va a salir adelante. Entonces yo creo que el problema es las formas ahora mismo y es determinante. Yo creo que puede haber un principio de acuerdo perfectamente en la reducción de jornada. En el planteamiento, que yo también creo que los acuerdos, los convenios sectoriales y los convenios de empresa ya lo están recogiendo. Claro. Y no hace falta que se imponga a nada. Ya se está recogiendo. Es que nadie se tiene que rasgar las vestiduras por las 37 horas y media, incluida la patronal, que no se ha querido sentar y no ha querido cerrarlo porque no ha querido. Porque, sin embargo, en los convenios de sector ya lo están haciendo. Y lo han firmado los de la COE. No es que no quiera sentarse. Es que lo que no quiere es la forma. Claro, tú no puedes imponer una negociación. O sea, tú te sientas siempre y cuando firmes el acuerdo que yo te estoy planteando. Esa no es la cuestión. Pero es que tú no puedes estar firmando en los acuerdos sectoriales, en los acuerdos de empresa, determinadas cuestiones que luego no quieres recoger en el ámbito de las firmas. Yo creo que es... porque el convenio sectorial se ajusta a la realidad de cada sector. Y ese es un principio. Y lo que estamos hablando es de la discusión de un principio. ¿Os acordáis que la misma patronal que no ha querido firmar la reducción de jornada era la misma que decía que la subida al salario mínimo iba a ser una auténtica catástrofe? Bueno, es que de hecho lo es. Sí, es una catástrofe que ha subido el número de trabajadores, que hay más estabilidad laboral, que hay que las empresas van más como un tiro, como que no es cierto. No, vamos a ver, te voy a decir porque es una catástrofe el salario mínimo. Primero, porque tú estás estableciendo barreras de entrada y, por ejemplo, te estás cargando los minijobs y te estás cargando la posibilidad de que haya becarios que accedan a una experiencia laboral
Luego tienes el maquillaje de las cifras y luego aparte no puedes decir, a pesar de que se cree el empleo, dices cuánto empleo estaríamos generando si estuviéramos en tu entorno. No compares cifras españolas con cifras españolas. Compara cifras españolas con cifras del entorno. Vamos a ver cuáles son los niveles de desempleo que existen en Austria, que existen en Italia, que existen en Portugal. Sí. ¿De dónde venía? No, pero yo te digo dónde estamos. No, y luego, pero ¿de dónde veníamos? Y luego la pregunta es, y luego mi pregunta es, si tan bueno es el salario mínimo interprofesional y tantas ventajas tiene, ¿por qué no lo ponemos en 5.000 euros? Es el mismo debate que anoche en la televisión francesa, por cierto, vimos entre los candidatos. En la gran tertulia de la economía, hoy en Capital Radio, nos damos cuenta de que es un debate de nuestro tiempo y lo hemos disfrutado con José Ignacio Gutiérrez, con Hermenegildo Altozano y con Eduardo Abad. Gracias por acompañarnos y que vaya bien lo mejor posible el día. Un placer. Calurosos días. Gracias. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.